Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Tu Tribu Estelar, donde vamos a estar hablando esta vez de un tema tremendamente importante, que es la forma en que llegamos al mundo, el nacimiento. Los invitamos a entrar a este territorio para poder entender cómo la forma en que nacemos y todo aquello que de alguna forma marca ese hito de la bienvenida a este plano de encarnación va dejando una huella y una impronta. No determina, no significa que la forma en que nacemos necesariamente va a marcar el qué vamos a hacer o cómo vamos a hacer, pero sí va a dejar una huella con la cual indudablemente vamos a tener que trabajar. Vamos a mirar hoy desde una manera simbólica, evolutiva, sistémica, ¿cierto? Incluso astrológica, cómo la forma de nacer graba ciertos comportamientos o tendencias en nosotros mismos y desde ahí, obviamente, la invitación a trabajar con ello para evolucionar, para tomar conciencia y para conocernos. Les doy la bienvenida, chicas. Me encanta tenerlas acá. ¿Cierto? Para poder conversar de esto tan importante. Y Nati, me gustaría partir preguntándote a ti, que sé que es un tema que manejas bastante, cómo el nacimiento impacta o deja una huella, ¿cierto?, que nos acompaña en la vida. Hola a todos, qué rico nuevamente estar aquí. Eh, sí, el nacimiento impacta profundamente en nuestra vida y cómo tomamos la vida. Es el momento, el, el cómo ocurrió el parto, qué importante es saberlo, el preguntarle a nuestra mamá cómo fue su gestación, cómo se sintió, el preguntarle a papá también, porque eso también influye, y el cómo sucedieron las cosas impacta en mi vida, en cómo yo, incluso que lo resumo de esta manera, cómo resuelvo mis dificultades o mis situaciones en la vida. Es muy inconsciente, pero cuando uno empieza a compararlo, es impresionante cómo es igual. Se va relacionando y es lo que llamamos el proyecto sentido, las cosas que vamos aprendiendo y que aprendimos durante la gestación. Es parte de este proyecto sentido y el embarazo, cuando estábamos dentro de la guatita de la mamá, del vientre, pasa que aprendemos a cómo percibir el mundo de acuerdo a lo que sucedió. Y la forma es como la gran herramienta de cómo resolvemos lo que nos enseñó cómo hacerlo. Y eso es lo que vamos a ir viendo en detalle en este capítulo, ¿no? Claro, porque el nacimiento es como este primer rito de paso. Atravesamos este umbral y marca, así como cada uno de los ritos de paso que vivimos en la vida. Y eso que hablas tú, Nati, es súper interesante porque de repente uno piensa, todo partió en el vientre de mamá. Y en realidad, desde el proyecto Sentido, ¿cierto? Entendemos que parte antes, parte 9 meses meses antes. antes. Y esto va dejando una huella desde 9 meses antes. ¿Qué pasó con mamá? ¿Qué pasó con papá? ¿Qué estaban viviendo? ¿Qué emociones estaban atravesando? Todo lo que vivimos durante la gestación hasta que nacemos y luego los 3 primeros años. Entonces, fijarnos en esa etapa de nuestra vida también de repente da muchas respuestas a aquellas cosas que no entendemos por qué nos ocurren. Y Así bueno, en es. nuestro caso además somos mamás y hemos podido también ir contrastando esto con nuestras propias crianzas, con nuestros propios pollitos, ¿cierto? De ver cómo esto impacta. Pau, no sé para ti cómo ha sido esa experiencia. Hola, buenas. Sí, ha sido igual novedosa para mí porque, claro, yo conocía algunas cosas, pero no en detalle ni en profundidad. Y cuando hemos ido hablando, preparando toda la información para el podcast, para este gran episodio, entonces ha sido muy novedoso el poder encontrar cómo van coincidiendo las situaciones con respecto a lo que va pasando en la vida y cómo nos va, a lo mejor no marcando, no generando un patrón, no que todos seamos iguales, pero sí muchas cosas van haciendo sentido y de que a veces no sabemos de dónde vienen. A veces decimos, pero ¿por qué siento esta angustia? ¿Por qué? ¿O por qué me paralizo cuando está pasando una situación? ¿Qué es lo que me está trayendo a esta situación para que
¿por qué pasa? Porque muchas veces decimos, ¿por qué siento esta pena? ¿Por qué siento esta angustia? ¿Por qué no puedo tomar las herramientas de otra forma? Etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces queremos saber más para poder acompañarnos con las herramientas necesarias y no las encontramos. Y a través de todo esto que hemos ido conversando, que vamos a estar hablando, hemos podido encontrar como pequeñas ayudas, pequeños anclajes, pequeñas herramientas y grandes herramientas, las cuales nos acompañan a poder surfear mejor esta ola. Claro, Ay, porque marca la forma en cómo, como decía la Nati, cómo enfrentamos, ¿cierto? Porque el nacimiento es un momento tremendamente ariano, ¿cierto? De que nuestro guerrero se activa y va a vivir y va, pone a su disposición su energía para salir, activarse, moverse. Pero no todos los nacimientos son iguales. Porque si hablamos desde la biología pura, si vamos a lo básico de un parto mamífero, claro, es un parto vaginal sin asistencia. Pero no todos los partos son así, sobre todo hoy en día cada vez más medicalizados, aunque, perdón, a propósito de todo el movimiento de la violencia obstétrica, de contra la violencia obstétrica, se han hecho modificaciones. Pero eso marca, ¿cierto, Nati? Sí, absolutamente. Es súper importante entender efectivamente, por ejemplo, qué pasa cuando un niño nace desde una cesárea, por ejemplo, me cuesta salir, no puedo, o nace en urgencia. Hay distintas situaciones, ¿no? Pero vamos a ir generalizando un poco. Cada uno se va viendo individual, pero sin embargo vamos a hacer ciertos generales. Cuando al niño le cuesta salir, es difícil el proceso, y necesita recibir ayuda o una emergencia, me estoy muriendo, estoy ahorcado, etcétera, y las típicas cesáreas que nos hacen, ¿qué es lo que nos muestra en el futuro al adulto? ¿Qué es lo que va a tener que empezar a trabajar? Es lo que tenemos que trabajar cuando vamos viendo. Por ejemplo, es que cuando tengo ciertas dificultades o tengo la tendencia de buscar problemas grandes, esta guagua o este bebé que tuvo dificultades y que tuvieron que sacarlo de emergencia, por ejemplo, siempre va a tener una dificultad importante que no sabe que no se da cuenta de lo grave que puede ser una situación y siempre va a venir alguien a rescatarlo. Siempre una mano amiga en sus problemas, en sus dificultades, en el cómo enfrentar, va a requerir de una mano amiga que lo saque del problema, porque no logra terminar, no logra terminar su evento, no, porque no logró este paso, eh, del término del embarazo, ¿no? De salir y que fuera fluido. Yo puedo nacer, yo puedo terminar este proceso. Entonces le cuesta terminar, no entiende, hay cosas que, por eso viene esta mano amiga y lo salva, generalizando, ¿no? Y así vamos viendo, cuando son qué tipos de nacimiento y cómo enfrentamos estos problemas. Necesito ayuda, no puedo, o me cuesta respirar, ¿no? Cuando estoy con el cordón umbilical y me siento ahogado, asfixiado ante unas situaciones y siento que me muero. Entonces, claro, bueno, ahí yo lo relato, en realidad estoy haciendo este relato, estoy recordando, y siempre cuando se los comenté a las chicas, yo tuve un parto de emergencia donde mi hija efectivamente estaba muriendo y hubo que hacerme una cesárea de emergencia para salvarle la vida. Hoy mi hija ya es grande, es adulta, y sin embargo, efectivamente he podido comprobar que es así, que efectivamente ella tiene, cuando enfrenta situaciones, muchas veces no se da cuenta al límite que llega. Hay muchas veces que no logra, diferenciar. Entonces tiene que venir la mano amiga y decirle, esto no, está mal, te está haciendo daño. Más allá de lo que a los demás le parezca, o a uno como mamá, o a ti te está haciendo mal, fíjate, te estás ahorcando. Y claro, y ella después se da Claro. cuenta que se sentía asfixiada. Y es el mismo proceso del parto, cómo empiezan a tomar las situaciones en la vida. O uno misma. Yo también, bueno, yo nací parto normal, medio prematura, entonces, y muy chiquitita,
muy chiquitita. Entonces, sin embargo, claro, todo es muy rápido. Para mí todo tiene que ser ágil, rápido. Todo tiene que ser, no, siempre sí, soy, por ejemplo, extremadamente puntual, porque yo tengo una cita, llego 20 minutos antes, me puedo estar dando vuelta, pero a las 00 llego ahí, porque esos son los que hemos nacido antes. Por Apurada. ejemplo, apurado, siempre apurado. No, no, esto tiene que resolverse ahora ya, no puedo esperar. Esas cosas pasan. Que frente al inicio, al inicio de los cambios, ¿no? Eso se marca mucho y se muestra mucho la forma de nacer. Porque de repente en el acompañamiento en las terapias vemos como, bueno, me cuesta ir a mis objetivos, me cuesta salir, siento que las cosas ocurren y yo no sé qué hacer, siento que yo tengo que tomar el mando o me siento muy sola también. Porque también todo eso va dejando una huella que de repente uno empieza a mirar el registro consciente que uno tiene. Es decir, a ver en mi biografía qué parte está, y no está en ninguna parte, pero tal vez está justo en el momento en que nacimos, o en el proyecto sentido, como hablábamos antes. Entonces ahí uno tiene que empezar como a reflexionar y decir, ¿qué de mi forma de nacer, de cómo yo nací, se refleja hoy desde lo simbólico? Y es una herramienta tremendamente profunda para iniciar procesos terapéuticos. Sí, y desde ahí, tomando ahí los procesos terapéuticos, quería hacer hincapié con respecto a de que esto no es una justificación de por qué somos así, sino que es un hecho, como hablaban al inicio, que estamos exponiendo, estamos hablando de este tema porque creemos que es necesario para las personas que están buscando ayudas y herramientas para encontrar explicaciones a momentos y a instantes. No es que esto va a categorizar que si tú naciste antes, tú vas a estar siempre apurado, porque a lo mejor en un inicio siempre fuiste apurado de tu vida, pero llegó algo que te hizo cambiar, que te hizo entender que no había que ir rápido y esa memoria la liberaste, la sanaste o lo que te haga sentido y pudiste comprenderla y abrazarla y hoy ya no transitas desde ese punto. Entonces ahí también es súper importante que no estamos hablando que si tú naciste antes, de esta forma obligatoriamente tienes que ser, porque a veces pasamos por herramientas en la vida en las cuales no nos damos cuenta que estamos aprendiendo y que estamos haciendo cambios significativos en nosotros, porque nos fuimos a terapia, porque nos fuimos, pero tuvimos el discernimiento de enfrentar una situación y pudimos elegir con lo que nos queríamos quedar. Entonces, desde ahí es como que estamos hablando solamente cuando si te sientes reflejado, si quieres tomar esta herramienta para poder seguir adelante. Perdón que aporte algo, ¿ah? Efectivamente Ajá. sobre eso. Es súper importante entender eso, que es en el fondo el proyecto sentido, esta parte de mamá, cuando estuvimos con mamá pequeña y papá, nos enseña a ver la vida. Pero nosotros también, en la medida que vamos creciendo y somos adultos, nosotros podemos aprender otra manera de ver la vida. Y esa es la invitación, justamente. No es justificar, como dices tú, Pau, así soy yo, entonces por esto así soy yo. No, es, si descubriste eso, trabaja para ser mejor para ti, porque efectivamente puedes cambiar la forma y eres consciente que tienes este patrón, entonces debes trabajarlo para, ya no me quedo en esto, sino que hago un pequeño esfuerzo para mirar desde este otro lado. Claro. Es salir de esa creencia que a veces somos seres estáticos y, soy así porque me pasó esto, o nos ponemos finalmente una etiqueta, lo que también Caro de repente ha hablado a propósito de la neurodivergencia, ¿cierto? Que es como, ya, soy una persona con déficit atencional, una persona con autismo, etcétera, en fin, pero eso no significa que yo no pueda trabajar en ello, al contrario, es decir, tengo la información sobre qué tengo que trabajar. Y ahí podemos nosotros ir analizando todo este tema del cómo nacimos desde temas súper concretos. O sea, Ujú. a ver, ¿en qué contexto nací? ¿En qué contexto me refiero? En un hospital, una clínica, en mi casa, en un colectivo, camino a la casa, en fin. En un viaje, porque de pronto mis papás estuvieron de viaje y me tocó en otro país porque fue inesperado, en fin. ¿Qué contexto? ¿Qué había? ¿Qué tanto comunicación se pudo establecer en ese momento? ¿Cuál era la urgencia? ¿Qué tanta Mamá presencia? estaba segura.
se Exacto. sentía vulnerable. Imagínate en un parto fuera de tu país, en un viaje. Hace años me tocó acompañar a una mujer que le había tocado eso de, estaban en un viaje y nace el hijo prematuro en un país donde ella no manejaba el idioma. Mm. Entonces es tremendo porque es como, siento que no me entienden en algo que es súper básico donde yo necesito sentirme segura y tengo todo mi plan seguro en Santiago, pero me agarró al otro lado del mundo, ¿cachai? Entonces, todo eso de alguna forma influye. Lo neuroemocional, cómo fueron las vivencias de esa madre, cómo se sintió. Y esto, ojo, no para generar culpas, porque también el embarazo y el parto es como una herramienta muy culposa para culpabilizar a las mujeres. Ya, me imagino que ustedes más de alguna vez escucharon no llores porque le va a afectar a la guatita, es que tú en este estado no tienes que enterarte de estas cosas y las circunstancias que nos tocan vivir en el embarazo no las podemos manejar. Y al Y, contrario, las emociones aparecen y si nuestro entorno no nos permite vivir las emociones, claro que eso va a impactar al bebé. y es parte de nuestro aprendizaje también, pues es parte de lo que tenemos que vivir para poder, porque independientemente que nos puede afectar ciertas formas de cómo nacemos, pero también es parte de nuestro aprendizaje, es parte de nuestro proceso, de nuestra evolución y del que venimos a esta tierra a aprender, a vivir la experiencia humana, desde lo más cercano, desde todo lo que se llama el dolor, la felicidad, la alegría y todo lo demás. Es el tablero del juego que nos toca, en el que nos toca movernos, básicamente. Y ahí, claro, como hay que desprenderse de esta culpa para mirar esto con conciencia, pero también para liberar, yo siento que es importante darle esta vuelta para liberar a las madres en el embarazo y en el posparto, ¿cierto? De vivencias que son normales. Por ejemplo, cuando estás embarazada y se muere un familiar, muchas veces a las mujeres no les dejan ir al funeral y quedan a nivel personal con una herida porque no pudieron despedir. O en el posparto, no, no vas a ir porque vas a cortarte la leche, que son cosas que no tienen nada que ver, ¿cierto? Porque para que se produzca eso, el impacto tiene que ser muy fuerte, pero de igual se puede restablecer con un buen acompañamiento. Entonces, empezar a darle esa vuelta para que también la vivencia de las madres no sea como las aislamos, sino que las integramos y luego nos hacemos cargo de lo que está. O sea, si yo viví un duelo fuerte en mi embarazo o en la primera etapa del posparto, sé que eso va a ser parte de la configuración de mi hijo o mi hija y es algo con lo que vamos a tener que trabajar. No porque sea una víctima, ni un pobrecito, ni que yo soy una mala, ni que la vida es terrible, sino que es parte de lo que nos tocó vivir. Lo mismo las circunstancias sociales, ¿no? Tal vez estaba en un momento socialmente muy tenso o había ocurrido una tragedia natural. También los hijos, me acuerdo toda la generación nacida el 2010 que marca el terremoto. Eh, Se les nota el terremoto, está ahí, latente, ¿cierto? Porque es parte de su proyecto sentido. Bueno, los que vivieron obviamente en la zona donde fue el terremoto. Entonces, empezar a darle esta vuelta para entender esto sin culpa, pero sí hacernos cargo. Ver también la soledad que de repente pueden haber en estos procesos. Que muchas madres lo reclaman, pero de pronto se nos olvida que esto también está siendo parte del hábitat de ese bebé, que se puede sentir igual de solo que la madre, aunque esté en compañía de su madre, pero sí es parte de la configuración. Esto es un poco lo que se habla cuando se habla de las capas embrionarias, de cómo las emociones o las circunstancias en torno a la gestación, porque las capas embrionarias se enfocan solamente en el proceso de gestación, en las distintas semanas y meses de gestación, se va grabando esto en un órgano específico, que es algo que se trabaja en la biodescodificación de Hammer, ¿cierto? Que ya, mi mamá vivió tales etapas, tales situaciones en tal etapa del embarazo, esto afecta a tales órganos. Por ejemplo, el primero son el sistema nervioso y la piel. Ya después las semanas que avanzan, ¿cierto? Músculos y huesos. Y después los órganos internos. Entonces, cuando uno empieza a trabajar, ¿por qué tengo esto? Porque tal vez mi madre en este periodo de su embarazo vivió esto y de repente uno lo conversa, me ha pasado en lo personal y es como sí, efectivamente.
en ese periodo viví este tipo de conflictos y eso quedó alojado como memoria en un órgano y luego cuando ocurre un shock, esto se activa. Y uno dice, pero ¿de dónde viene? Si esto no lo tenía nadie en mi familia, pero está ahí en ese periodo. Sí, qué Eh, importante eso. sí, Porque efectivamente esas mamás, por ejemplo, eh, ¿cómo abordarlo, digamos, ¿no? Desde lo que tú estabas explicando. Por ejemplo, cuando una mujer se siente muy sola y el bebé, aunque es muy bebé, tiende a hacerse cargo. El bebé me da seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pongo a mi hijo en un lugar que no le corresponde, con una inconscientemente, no es que sea consciente, no es vuelvo a decir lo que Lu repetía, no es para sentirse culpable, sino que es para trabajarlo. Pero inconscientemente, aunque sea un bebé recién nacido, el bebé me otorga esa seguridad, yo le estoy entregando esa energía y finalmente termina asumiendo el rol de padre o de madre, o incluso de marido. Entonces, Sí. eso es detalles que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Entonces, claro, mi bebé se está haciendo cargo de apoyarme energéticamente, emocionalmente, de algo que no le corresponde. Y eso yo tengo que ir limpiándolo, soltándolo, e ir enseñándole. Para eso hay distintas técnicas y apoyos, que es en el fondo tú eres mi hijo, yo soy la mamá, yo me hago cargo. Yo soy la grande, tú eres el pequeño. Qué rico, disfrutemos juntos. No quiere decir que no me haga cariño o que no me abrace, que no, qué rico que yo no me sienta segura con ese abrazo. Pero yo soy la mamá, yo soy la grande. Y es ir declarando ese límite. Tú no te haces cargo. es devolver el orden. Me acuerdo Exacto. de unos episodios que la Pau justamente eso, cuando hablábamos de los padres y del orden y lo importante que es la jerarquía, ¿cierto, Pau? Y desde ahí, obviamente, lo sistémico impacta y afecta, ¿cierto? La manera en que nacemos. Porque también en nuestro sistema familiar hay formas de nacer. Uno empieza a revisar, ¿no? De repente todas las familias han tenido partos terribles, de emergencia, o no, nuestra familia siempre hay prematuro, o no, nuestras familias son partos rápidos, ¿cierto? Y eso también nos habla de las memorias familiares de cómo iniciamos en esta familia. Pero también darle una vuelta a esto de, por ejemplo, lo que tú decías, Nati, también se graba en lo sistémico de la cesárea, como yo no soy quien decide cuándo salir. O sea, los otros Exacto. deciden sobre mí. O cuando hay partos inducidos, la vida me está apurando, entonces tenemos que movernos. ¿Y cómo reacciono frente a eso? Sí. Los forceps, que por suerte hoy en día cada vez hay menos, o sea, menos uso, ¿cierto? Porque se utilizan otras técnicas antes de llegar a los forceps, pero hasta hace unos años, sobre todo principios de los 80 se utilizaba mucho el forceps educativo, que era como para enseñarle a otro estudiante, ¿cierto? Le mostraban cómo se usaba sin que fuera necesario. Entonces hay muchos forceps que se utilizaron sin ser necesario, pero también graba esto, necesito una ayuda externa para avanzar. Y si es que yo voy avanzando solo y fue un forceps que no fue necesario, es como los otros intervienen para que yo haga mi proceso. Ya, entonces, como ir mirando, esto es súper importante. Súper importante, porque hay que entender y ser muy compasivo en la forma de mirar, yo creo. Porque, insisto, todo tiene solución. Y el tema es que, por ejemplo, mirar cuál es la importancia y entender cuál es la importancia de un parto natural. Cuando el bebé comienza su proceso, lo comienza a él, porque ya mis pulmones están maduros, porque ya me siento bien, porque ya ahora mi cuerpo lo está algo pasa hormonalmente y empieza el trabajo de parto, ¿verdad? Al niño pasar por el canal de parto, esta presión que va sintiendo y ejerciendo, biológicamente le ayuda a limpiar sus pulmones,
Por lo tanto, es un niño que nace con pulmones más fuertes, es un niño que nace en esta salida. Yo hice el trabajo, ¿verdad? Soy capaz, Claro, desde esta sensación, ¿no? Nací, soy capaz. Entonces son un montón de factores biológicos que claramente un médico puede enseñar mucho más técnicamente, pero biológicamente nos ayuda mucho más saludable. Ahora, Mm. por ejemplo, yo les contaba a las chicas, como yo tengo dos hijas y mis dos hijas nacen por cesárea. Y me di cuenta de un patrón común, porque una de ellas ya es mucho más grande, adulta, entonces dije, sí, efectivamente, esto está afectando. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Cómo lo sano? Generé el proceso de nacimiento, constelé, digamos. ¿Y qué es lo que hice físicamente? Hicimos el nacimiento nuevamente, pero que ellas sí pudieran pasar por este canal de parto. Inventamos un canal de parto donde se viviera más, no lo mismo, pero se, se identificara más o menos con lo mismo, con este canal, que fuera apretadito, que tuviera que cortar el cordón umbilical, y qué importante también es hacer el ejercicio, cortar el cordón umbilical con nuestros hijos, y es muy bello el proceso. Y esto efectivamente entrega ciertas libertades. Es el inconsciente. Es volver a nacer. Es permitirme, sí, te permito nacer y tú puedes nacer. Y qué cosa más linda que hacerlo con mamá. Ese proceso, por ejemplo, yo les contaba, yo me até un hilo, digamos, yo me até esta cuerda, se lo até a ella y la hice pasar por el canal de parto y ella tuvo que cortar. Vivimos todo un proceso, ¿no? De terapia y todo, etcétera, pero el proceso final fue hermoso, entonces para ella fue volver a nacer. ¡Ey, sí puedo nacer! Ya no tuvo que venir esta mano mágica a sanarme, a sacarme de aquí. anclaje, una programación nueva. Y eso es tremendamente sanador. Porque, Igual, igual como adultos, no, a veces, porque a veces es difícil sentir esta o tener, hacerlo con la mamá por las creencias, por las distancias. Igual se puede hacer si es que no está la mamá presente. Claro, nosotros decimos idealmente con la Sí. mamá, porque para hacerlo con nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan salir y cambiar esa configuración tal vez con la que ellos nacieron. Mi hija también nació por cesárea y claro, hablando con las chicas acá, me doy cuenta que hay muchas cosas que igual, aún a pesar que hemos llevado un trabajo terapéutico durante tiempo, igual hay cosas que marcan ese registro y que queda como una configuración del ADN, siento yo, como que muy, el momento como que se se saca saca. una foto y como que ya, está, aquí tú partes y aquí es tu inicio. Entonces, siento que igual hay algunas cosas que todavía tenemos que trabajar, que tenemos que elaborar, pero yo como adulta, o mi marido como adulto, o amigas como adultas, también Ujú. queremos realizarlo. Entonces, pero por ejemplo, o cuando acompañamos a personas que la dificultad con mamá es mayor, de que hay una relación que no es sana y que a veces, muchas veces también se siente a partir desde el nacimiento o de lo que la mamá vivió durante que estuvo en el embarazo. Por ejemplo, un caso de una consultante donde la mamá a lo mejor podría haber sentido que era solamente era el vientre de alquiler. Entonces, tener esa sensación, ese juicio desde afuera, este juicio externo que te esté diciendo es que tú tienes que llevar, tienes que hacer, entonces esta relación con mamá igual se ve como no tan nutrida, no tan bien. Entonces, ¿qué se hace? Se hace un trabajo con la persona. Es la Pero persona claro, la que tiene que salir al mundo porque ya es grande, ya es adulto, pero tiene que tomar a su niño interior como lo hemos hablado y que ahí logra salir hacia afuera. y es importante entender que eso no quita que puede vivir el mismo proceso de salir por el canal de parto, aunque Exacto. mamá físicamente no esté. Es, en este caso, por ejemplo, la invitación es, hay mamás que pueden hacerlo con sus hijos más pequeños, para las que están mirando y sanando. Pero cuando yo no tengo a mamá cerca o no tengo una relación cercana o no lo sé,
claramente puedo seguir trabajando, hacer el mismo proceso sin que ella esté presente. Claro, aquí hay Y mucho. la tomo igual. Puedo generar por ejemplo, una silla, puedo colocar en su representación, sentir yo que es mi mamá, sentir yo que está ahí. Entonces, hacer como este ejercicio no solamente nos invita a que obligatoriamente tienen que estar las dos personas, porque también Exacto. hablamos de la relación con los padres. Y que entendemos, a mí me llegaron muchos comentarios por interno en los cuales me decían, ¿qué pasa si es una mamá que te sigue haciendo daño, que te sigue y está y que no lo ve, es que no lo va a ver? Lamentablemente ahí lo que corta es cortar relación, no cortar el árbol, no generar que La ya poda. no tengo mamá, no es la poda, es cortar relación. Ahí yo ya no me vinculo con la persona que me sigue haciendo daño o trato de minimizar a lo La menos exposición. posible la exposición, no exponerme, porque de hecho dos o tres personas cuando íbamos subiendo la historia me preguntaron por interno, ¿y qué hago? Y es como, mira, escucha el episodio completo y ve que no es necesario, sino que yo tengo que, la figura, el arquetipo de mamá es el cual yo no puedo olvidar. Es el arquetipo porque yo no voy a poder decir que mamá deja de hacer las cosas que me hacen daño. Mm. Porque ella es su punto de vista, lo decía bien la Nati. El celular depende de dónde lo mires, qué forma tiene. Depende de dónde lo mires. Y Entonces, lo que cada uno vivió, y ese es el tema. Y ahí es donde uno tiene que ser compasivo, porque yo no puedo obligar al otro a hacer, pensar o reaccionar como yo quiero. exacto. Y es lo que hemos Porque, venido repitiendo en distintos temas en los últimos podcasts, porque es muy importante respetar al espacio del otro. Yo veo si eso a mí me hace bien o no, o si quiero seguir aquí o no. Eso es distinto, pero no te juzgo porque tú ves las cosas distintas. Sí. Bueno, y ahí en función de justamente eso, de cómo también cada persona vive su propia experiencia, es que quiero rescatar un tema que mencionaste antes, Nati, cuando hablabas de lo importante del parto biológico. Se sabe, se conoce, Michel Odent, que es eh, un médico francés, ¿cierto? Un obstetra francés, ha trabajado mucho mostrando la importancia del nacimiento mamífero, mostrando cosas que incluso no sabíamos que existían, como la expulsión del bebé sin necesidad de intervención de ninguna mano, sino que el bebé sale solo, ¿cierto? En fin. Pero en nuestras circunstancias que nos han tocado vivir, el parto se ha medicalizado mucho. Ujú. Por lo tanto, no siempre vamos a tener acceso, y eso es súper importante, entender las circunstancias, porque también es otro fenómeno que genera mucha culpa en las madres. Es que yo no le pude dar el parto que yo soñé a mi hijo. Yo quería esto y tuve esta otra realidad muy distinta. Y esa que a veces obviamente es algo que escapa de nuestro control, porque incluso a veces, no sé, te hicieron una eco, el bebé venía de presentación podal, es decir, venía con las patitas o con el potito, ¿cierto? En la presentación para el parto, y protocolo en Chile normalmente es cesárea. Son muy Mm. pocos lugares y normalmente un poquito clandestinos donde llegan a hacer ese trabajo, a ayudarte a atravesar el nacimiento de esa forma. Entonces, hay que también bajar la expectativa que tenemos sobre, pucha, es que no pude vivir o darle el parto a mi hijo que yo soñaba, porque eso se vuelve, traduce en culpa y una experiencia dolorosa para la madre y el hijo porque se vive con un fracaso. O sea, no fue lo que yo quería. Y también porque también dentro de estos contextos hay que entender que la naturaleza es súper sabia, perfecto, pero no todos los bebés van a poder nacer por el canal vaginal, porque han evolucionado genes que por selección natural no habrían, que son los genes de ciertas características que no permiten el nacimiento. y no es Claro, solamente la eh, posición podal, sino que también el cuerpo biológico de la el mujer. cuerpo de la madre, o sea, hay muchos factores. Entonces, claro, es como, ojalá no se excediera, que es lo que pasa hoy en día. Si uno ve las tasas de cesáreas en nuestro país, son brutales, y uno dice,
No creo que este porcentaje de mujeres de verdad no pueda parir, porque hay una intervención, ¿no?, en el proceso del nacimiento. Pero si podemos resguardarlo bien, pero si por X situaciones no tuvimos esa experiencia, trabajemos con ello, pero no sumemos eso a la mochila. Porque si no, Fíjate que recordando, me hiciste recordar algo que va de la mano, pero no el mismo tema, pero creo que es importante. Esta, cuando vamos repitiendo patrones, porque, lo voy a decir claro, es la moda, porque no quiero, da lo mismo el tema, no quiero sufrir, etcétera. Porque efectivamente, por ejemplo, yo en mi caso, efectivamente mi hija no había forma que naciera por el canal de parto. Es decir, ella nacía, moría inmediatamente. Porque mi cordón umbilical era muy corto y venía, lo que tenía estaba envuelto en su cuello de una manera que era imposible, no era que se diera vuelta, como decía el doctor, nudo de zapato. Entonces no había forma. Entonces ella cada contracción que venía se ahorcaba dentro de la guagua, de la guatita, ¿no? Pero aquí lo que te iba a decir, rescatar qué. ¿Cómo vamos cumpliendo patrones y nuestros cuerpos? Esto es una sensación, estoy especulando, es algo que a mí se me viene, pero por algo que un médico me dijo. Cuando repetimos tanto esto de que cesárea es cesárea y vamos inhabilitando o vamos diciéndole a las mujeres, no, no puedes. Cuidado con eso, cuidemos el intentar tener partos normales. ¿Por qué? Yo tuve el privilegio, claro, de vivir en otro país y tener una hija en otro país. Tuve un médico que era una eminencia, que era el pediatra de mis hijas, era una eminencia en ese lugar, en ese país. Y él era el experto en niños. Y él un día me dice, y él me cuenta, y esto lo quiero compartir justamente por este tema que les dije. Él un día me dice, él veía la cantidad de leche que yo tenía, ¿no? Yo tenía mucha leche, mucha leche. Y sacaba y mi hija disfrutaba de tomar leche y pecho, ¿no? Y él me contaba que hay estudios que solamente las latinoamericanas y las africanas son las que tienen esa cantidad de leche. Me decía, hay estudios que muestran que las europeas, o sea, de hecho tú ves, la europea no tiene mamas. Y me decía, ¿qué es lo que pasó? Fue una moda que se gestó en los años, no me acuerdo cuánto, me acuerdo que me lo dijo, pero en los años X, no sé, 60 habrá sido, que las 170. mujeres dejaron de dar pecho porque no querían que las pechugas se cayeran, porque no sé, porque... Los mitos. ¿Qué es lo que produjo biológicamente esto? Me explicó el médico. Que las mujeres hoy ya no tengan glándula mamaria. Empezó a retraerse la glándula mamaria en las europeas. Por lo tanto, hoy las mujeres europeas en general no producen leche, aunque quieran dar. Entonces, por ejemplo, yo tenía tanta leche que me decían, ¿tú puedes donar para los bancos de leche? Porque habían bancos de leche, porque las mujeres en general, la mayoría de las europeas, no logra dar, o sea, lo máximo, se hacen todo un esfuerzo y hacen todas unas rutinas y todo, logra dar una semana, máximo un mes, me decía. No logran más, porque no generan. Y hay toda una, o sea, de hecho yo empecé a generar mucha más leche por cosas como ellos ya han estudiado tanto esto, que me enseñaron muchas técnicas de cómo generar y producir mucha leche en, en cosas muy mínimas que acá uno no las toma en cuenta porque para uno es tan cotidiano, ay, tengo leche, la leche se me sale, ¿no? En cambio allá era como era más difícil, te dan tu comportamiento diario de cómo tienes que tener, o sea, desde que nace la guagua, para que tú generes y produzcas mucha más leche. Entonces, esto generó que yo tuviera mucha leche. Y ese es el punto. Imagínate lo que puede, o sea, y aquí es donde está mi teoría, ¿no? Imagínate lo que puede producir el mantenernos teniendo cesárea. Bueno, sí hay estudios de eso. Respecto a lo que hablaba, sí es importante como rescatar dos cosas. Uno, lo importante que es la voz del médico, porque igual hay lugares
donde por lo menos yo he conocido dentro de como lo que fue mi formación de asesora de lactancia, eh, donde eso no ocurre, o sea, se mantiene la lactancia, no hay problemas con eso. ¿De qué depende? ¿De qué depende la lactancia materna? De la succión. Si tú pones horarios, rompiste la lactancia materna. Es libre demanda absoluta y eso significa muchas veces tener a la guagua pegada a la pechuga todo el tiempo. Esa es la única forma porque está en el momento en que nuestra prolactina está en el punto más alto, no hay ningún medicamento que lo vaya a subir más que eso porque ya está en nuestro punto más alto. También el cómo fue el parto obviamente condiciona, ¿cierto? Hay una serie de factores que pueden afectar. Pero si nos vamos más atrás y esta madre tuvo problemas en sus menstruaciones, tomó medicamentos para anular la menstruación, se atrofia la glándula mamaria. Y ahí sí efectivamente podemos tener madres que tienen glándulas atrofiadas. El tema es que todo esto va quedando como huella para Es que las es el punto. generaciones futuras. Y justamente una de las cosas que me acuerdo cuando una de las veces que vino Michelle Odenda a Chile, y lo fui a ver a seminarios en Santiago, él hablaba que se estaban haciendo estudios en bulldogs que tenían esta cualidad que los bulldogs, para preservar la raza, que no les pasara nada, cesárea, cesárea, cesárea. Y después fertilización, fertilización, entonces se intervino, fue intervenido este proceso natural y como obviamente las generaciones son más seguidas que las de humanos, se demoran menos tiempo en poder procrear, se empezó a detectar que la libido de los animales bajaba. Por lo tanto ya Ujú. no tenían el impulso, ¿por qué? Porque siempre era asistido, para asegurar la pureza de la camada siguiente. Y luego que si no era cesárea no podían nacer, se morían, porque no iniciaban. Entonces, él hablaba de esto, del impacto de la instrumentalización, porque si todos vamos hacia allá, obviamente esto se va a grabar como un comportamiento en nuestra evolución. Pero obviamente si a los que se necesita, que va a ser menos de la mitad, sí se medicaliza el tema, se va a juntar Ayuda. con otro y va a ir mutando y no va a afectar seriamente. O sea, van a haber siempre generaciones que van a necesitar cesárea, sí, pero van a existir otros que no. Así Otra. como dices, van a existir líneas que van a tener problemas para amamantar y otras que no. Pero la hipogalactia, por ejemplo, verdadera es muy poca. Normalmente tiene que ver con el entorno y el acompañamiento que el sistema le está dando a la madre. Y ahí es donde normalmente el sistema falla. Y obviamente todo eso queda grabado en el proyecto Sentido. Y uno de repente dice, ¿por qué tengo esta ansiedad de comer? ¿Qué pasó con la lactancia? O sea, todo eso va a quedar grabado en cómo nosotros vamos viviendo y a veces de una manera súper inconsciente. Pero hay que darle una vuelta, ¿no? Siempre hay como que darle este espacio a la reflexión de decir, ¿cómo estamos viviendo este proceso tan importante? Porque hay dos Porque hay dos certezas, nacemos y morimos. Eso Entonces, sí. ¿cómo Sí. acompañamos esos procesos? Yo siento que es donde deberíamos estar siempre súper enfocados, súper atentos, porque es la bienvenida a este plano Al de mundo. acción y eso va a afectar cómo se desarrollaron tus conexiones internas. Lo hemos hablado desde distintas áreas y hoy en día no es casual que estemos grabando en esta fecha, ¿cierto? Que vaya a salir en este periodo este episodio porque viene esta gran conjunción en términos astrológicos, Saturno con Neptuno se juntan en lo que se conoce el Aries Point, que es el grado cero de Aries. Eh, estos dos planetas que uno, Saturno nos habla de la estructura, el otro de la vulnerabilidad, la espiritualidad en este punto de nacimiento. También a nivel colectivo estamos naciendo. Y por eso es importante reflexionar que en qué impronta venimos para soltar viejas cáscaras y grabar una nueva impronta. A nivel colectivo poniendo nuestra semillita, ¿cierto? Porque no podemos controlarlo todo, pero sí a nivel individual ser súper conscientes de qué están haciendo en nosotros y por eso probablemente les ha pasado, a mí en lo personal lo he observado mucho en mi caso personal, estos meses, últimos meses ha sido como medios nubosos, ¿cierto? Medios diluidos, medios amnióticos
porque hemos estado justamente en los puntos finales de Piscis, que son puntos de gestación, de estar ahí completamente diluido, nada de claro, y luego viene esta activación. Entonces, vamos a resolver muchas ilusiones, ¿cierto? Pero también vamos a tomar un nuevo impulso. Y ahí está nuestra responsabilidad, lo que hablábamos. No es que quedarnos con esto, sino que empezar a sanar esta impronta de nacimiento y hacernos responsables. La historia no va a cambiar, siempre lo que decimos en constelaciones, las cosas han ocurrido porque son perfectas así. La aceptación es nuestra máxima herramienta evolutiva, pero hay que darle un nuevo lugar, porque sabemos que el nacimiento influye en nuestra salud física, mental, emocional, ¿cierto? En nuestra autoestima, en cómo nos vinculamos, la capacidad de pedir ayuda, que es un temón, ¿cierto? ¿Cómo recibo? Justamente, cómo vivo mis ritmos, cuál es la relación con el tiempo. Y ahí es la invitación que nosotros les queremos dejar, ¿cierto? De tomar esta información, empaparse, ¿cierto? Tomar lo que les haga sentido y ver en qué lo quieren traducir. Pueden buscar, obviamente, si les resuena alguna terapia para sanar el nacimiento, pueden hacer rituales, pero lo importante es que no se queden simplemente con la información y digan, ah, es que yo nací así, por eso soy de esta manera, sino que trabajar con ello, Cambiarlo. Y, cambiar. y desde ahí algo que se me ocurre que podrían hacer a lo mejor el mismo día 20 o 21, aprovechando toda esta energía de nacimiento, prender una velita, ritualizarlo y decir, hoy vivo mi vida como yo quiero vivirla, yo empiezo a crear mis proyectos como yo encuentro el sentido de crearlos. No como otros me dicen o no como otros me dijeron que tenía que hacer o no como otros me dijeron que yo era. Entonces, reconocernos, vernos y dar toda esta intención a este momento para poder abrirnos paso a lo que viene. ¿Sí? Permitirnos como volver a llegar a la vida y volver a tomar la vida de una forma distinta. Es esa la invitación, porque el nacimiento nos dice, sí, efectivamente, en términos de circunstancias e historias, nacimos uno que es el día de nuestro cumpleaños, pero podemos transformarlo y podemos de alguna forma simbólica volver a nacer para volver a tomar la vida de una nueva manera es- y marcar de alguna forma los anclajes de cómo queremos abrirnos paso en la vida, cómo queremos empezar a iniciar, cómo nos vamos a hacer cargo de nuestro proceso. Desde ahí es que nosotras les dejamos la invitación. Como siempre, nuestros canales están abiertos. Paul comentaba, después de los episodios nos llegan preguntas por interno. Están ahí los canales abiertos. Escriban, nos pregunten, comenten, ¿cierto? Habiten esta comunidad y les mandamos a cada uno de ustedes un abrazo grande. eh, Toda la fuerza para atravesar este portal. Nos viene el eclipse, nos viene esta conjunción, son hitos tremendamente importantes donde No salgan, debemos, no salgan. No, es que esto lo van a ver después del eclipse, lo van a ver después pero van a ver como tips que vamos recordatorio a dejar. cubrirse la cabeza cuando hay eclipses de sol. Sí, además va a ser temprano, muy temprano para nosotros el eclipse. A las Pero, 9 vi, ah, a las 9 vi. sí, entonces va a ser temprano. Que normalmente la mayoría los topa un poco cubiertos, ¿no? Y por lo menos no va a ser visible en nuestra zona para proteger nuestro campo energético. Los eclipses son momentos de reflexión, entonces también muy alineado con todo esto que estamos hablando. Así que les recordamos seguirnos en nuestras redes, en Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Spotify, ¿cierto? El canal de difusión y obviamente nuestros canales internos a través de los cuales nos pueden escribir y comentar. Un abrazo grande y que tengan una muy buena semana. Nos vemos en el próximo Chao, episodio. chao. Chao, chao. Tu tribu estelar.